Ya, vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Es la tercera unidad de prótesis fija. Hasta aquí, hasta esta unidad, va a ser el primer parcial. ¿Ya? Hasta esta unidad. Va a ser el primer parcial de prótesis fija. ¿Ya? Prótesis removible vamos a ver más tarde. Pero el día de hoy vamos a terminar con lo que es prótesis fija. ¿Ok? Además de que nos quedaría solamente la siguiente semana y ya la siguiente es el examen, ¿no es cierto? ¿Tienen las fechas de los primeros parciales? No, doctor. ¿No les han dado? No, yo no tengo. No sé si mis compañeros tienen. A ver, les voy a avisar. ¿Cuándo van a ser los primeros parciales? Doctor, ¿no nos puede facilitar el rol de exámenes de todo el noveno por WhatsApp? Sí, yo creo que sí. A ver un ratito. No sé. Yo pensé que les daban. A ver, vamos. Ya, el primer parcial de prótesis fija va a ser el 19 de marzo. El primer parcial de prótesis removible va a ser el 12 de marzo. ¿Ya? 12 y 19 de marzo van a ser sus parciales. Primero va a ser el de removible, por lo visto. Vamos al calendario. Entonces, el siguiente viernes ya sería su primer parcial de prótesis removible. El siguiente viernes ya, ¿no? Y de ese viernes, el siguiente va a ser su parcial de prótesis fija. El 12 de marzo, entonces, ya saben, tenemos examen a las 10:30 de prótesis removible. ¿Ya? Todavía no. Creo que ya hemos terminado el contenido de prótesis removible, entonces no hay problema. Vamos a ver eso más tarde, a las 10:30 es nuestra clase, ¿no ven? Y el 19 de marzo a las 5:45, según esto, sería el examen de prótesis fija. ¿Ya? Por la Bueno, tarde, ¿no? ¿qué? Por la tarde va a ser el examen de fija. Sí, 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 sí. Según lo que me han mandado, sí. Ok. ¿Ya? Pero de todas maneras tenemos esta semana todavía para confirmar, ¿ya? Como ustedes saben, no hemos pasado clases prácticas tampoco porque supuestamente desde el lunes ya empezamos. Esta noche vamos a tener una reunión con la directora y vamos a determinar ese tipo de cosas, ¿ya? O sea, clases prácticas, especialmente las presenciales, ¿ya? Cupos y demás cuestiones. Pero yo tengo entendido que los cupos van a ser a 4 manos, ¿ya? Ok. Doctor, ¿es un Eh, hecho entonces desde el lunes las prácticas? ¿Perdón? ¿Es un hecho que desde el lunes se vuelve a prácticas o está por ver? Sí, 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 sí. Sí, o sea, se va a volver, pero yo les voy a avisar si es que vamos a vernos en la universidad o si no vamos a pasar de nuevo esta semana, ¿ya? Está bien, Yo les voy a ir avisando, yo les voy a ir informando. Bueno, entonces terminaremos con esto que es importante, este tema, y más tarde nos vamos a ver a las 10:30, ¿ya? Hay un compañero más. Listo. Unidad número 3, fracasos y reparaciones, que se da bastante en nuestras prótesis fijas, especialmente en nuestros puentes, dependiendo del material que utilicemos, ¿ya?
Causas de los fracasos y algunas soluciones. Una de las principales o de las primeras es la pérdida de retención. No es muy frecuente. En el caso de los puentes se da por las fuerzas de palanca, cuando uno de los retenedores se suelta del diente pilar. Como dice aquí, no es muy frecuente, pero dependiendo de la calidad que ustedes utilicen del cemento con el que van a fijar sus puentes, a veces puede ocurrir, ¿ya? No se olviden que ninguna restauración, y eso le tienen que decir a su paciente, ninguna restauración, por más bueno que sea el material, lamentablemente, no podemos asegurar que sea para toda la vida, ¿ya? Entonces, especialmente ahora que hay ciertos cementos ionoméricos que de distintas calidades, de distintas industrias en el mercado, entonces hay muchos de esos que lamentablemente nos hacen perder la retención, ¿ya? Y se nos puede salir el puente. Una de las causas principales puede ser esta de aquí, como ven la imagen, ¿ya? No se fijen tanto en la potencia y resistencia, sino que simplemente esta imagen es para que se ubiquen. Digamos que de uno de los pilares se suelta nuestro puente, entonces, y el otro queda todavía cementado, las mismas fuerzas de palanca que vayamos a ejercer nosotros al realizar la función van a hacer que el otro pilar más que se encontraba todavía cementado, con el tiempo se nos pueda salir también, ¿ya? Esas fuerzas de palanca, ¿no? Obviamente que nosotros estamos utilizando todo el tiempo con las fuerzas de masticación y demás, tarde o temprano hacen que se suelte el otro pilar más. Cuando solo se suelta un retenedor, o sea, un retenedor, hablamos de retenedor cuando nos referimos a la corona que viene encima de nuestro pilar, ¿ya? Acuérdense bien de eso. Por eso hablamos de retenedor, que es el retenedor, el que retiene nuestro puente. Cuando solo se suelta un retenedor, el resultado puede ser desastroso. Se forma palanca en el espacio existente entre el pilar y el retenedor, entre la coronita y el pilar, ¿no ven? Como consecuencia, se produce caries. Se puede producir, obviamente, imagínense, que de nosotros se suelta un retenedor o la corona que está en el pilar. Entonces nosotros vamos a estar masticando todo el rato y como no hay ningún sistema de cementación en ese pilar, tarde o temprano empiezan a ingresar restos de alimentos, todo lo que nosotros consumimos y con el tiempo, si nuestro paciente no va al consultorio, se le puede formar caries en esa pieza pilar. Y imagínense, con el tiempo perdemos ese pilar y ese puente no va a servir, ¿no? Lo que podría ser una reparación súper fácil, sencilla y rápida, con que nuestro paciente vaya al consultorio y le volvemos a cementar, se nos puede complicar. ¿Cómo se da cuenta el paciente cuando esto ocurre? El paciente nota que el puente se mueve o experimenta un sabor desagradable. Obviamente que siente, nos dice el paciente, ay, estoy con un mal sabor, siento así que sale un mal sabor de ese diente del puente, que no sé qué. Nos va a decir, porque obviamente, como les digo, ya es un cemento que ha filtrado. Todo lo que filtra en boca tiene mal sabor y mal olor, ¿no ven? Entonces, obviamente, están ahí ingresando restos de alimentos, como les he dicho, los cuales van a entrar en descomposición. Y es por eso que va a sentir ese mal sabor el paciente y nos va a decir, ¿no? No, doctor, se está moviendo mi puente. Prueba diagnóstica, que es lo que vamos a hacer nosotros. Tenemos que examinar el puente sin secar y observar la presencia de burbujas. Eso acuérdense bien. Si no estamos seguros de qué es lo que está pasando, a pesar de que nuestro paciente nos ha dicho que se está moviendo el puente, siente que se mueve, siente que tiene un sabor desagradable en boca y demás, lo primero que hacemos nosotros es, perfecto, muy bien, abra la boca y vamos a observar sin secar, sin usar nuestra jeringa, sin secar, así en boca húmeda con saliva y todo,
Le pedimos al paciente que muerda. Abra, cierre, abra, cierre. En caso de que uno de nuestros retenedores se haya salido, lo primero que vamos a ver, y ahí nos vamos a dar cuenta que el puente se está moviendo, es que se van a formar unas pequeñas burbujitas a nivel del cuello cervical. Cada que muerda a nuestro paciente, se van a formar unas burbujas. Eso nos está indicando de que el puente se ha salido de su lugar, ¿ya? Especialmente de un pilar. Si es que no nos damos cuenta, ahí nos vamos a dar cuenta con esta prueba diagnóstica. Y ahora vamos a empezar a hablar de los fracasos mecánicos de los componentes de las coronas o puentes. Entre estos fracasos mecánicos, ¿cuáles vamos a tener? Tenemos la fractura de la porcelana, fracaso de los puntos de soldadura, ¿ya? Distorsión, desgaste oclusal y perforación y pérdida de facetas, ¿ya? O sea, cuando se nos salen las partes vestibulares de nuestras porcelanas, de nuestros puentes. Primero, fractura de la porcelana. En la actualidad, con estas nuevas técnicas que utilizamos y los materiales que son mucho más resistentes que los anteriores, es muy poco frecuente, ¿ya? En las coronas metalcerámicas se puede rehacer la corona o el puente en su totalidad. Esa es una de las reparaciones que podemos hacer. No nosotros, sino el laboratorio, ¿no? El laboratorio protésico. Pero cuando se nos sale, se nos fractura, así como pueden ver en la imagen, un pedazo de porcelana, no es necesario siempre que se rehaga todo el puente, ¿no ve? Sino que se lleva al laboratorio y el protesista puede volver a colocar una nueva porcelana en ese lugar, ¿ya? Para evitar este tipo de fallo hay que diseñar bien la estructura con el grosor adecuado del metal. Por eso es importante que nosotros al momento de tallar dejemos el espacio adecuado, ¿ya? El espacio adecuado. Y bueno, muchas veces también es error del protesista, que nos hace un super metal y nos deja un espacio muy disminuido para el grosor de la porcelana. Fracaso de los puntos de soldadura. Estos puntos de soldadura fallan bajo la carga oclusal y ello puede deberse a varias causas, ¿ya? Una grieta o oclusión en la, una grieta o inclusión en la propia soldadura. La falta de unión a la superficie del metal. El punto de soldadura no es lo suficientemente grande para las condiciones en las que tiene que funcionar. Este es un factor demasiado importante al que tenemos que tomar en cuenta también. ¿A qué nos referimos a los puntos de soldadura? Aquí en esta imagen les voy a dar. Nosotros, en las partes del puente que tenemos al retenedor, ¿no ve? Es la corona. Tenemos al póntico, que es el que está reponiendo a la pieza faltante. Y tenemos el conector, el que une o conecta el póntico con el retenedor, ¿ya? Este conector está confeccionado principalmente por estas uniones de soldadura que van entre corona y corona o entre retenedor y póntico, si quieren llamarlo ustedes. Entonces, muchas veces este punto de soldadura es demasiado pequeño o demasiado ineficiente para lo que nosotros necesitamos. Imagínense todavía en ese puente que ven ustedes en la imagen de la izquierda, un puente sumamente largo, ¿eh? Sumamente largo con varios retenedores, fíjense, varias coronas, varias piezas pilares. Entonces, imagínense con toda la carga oclusal que nosotros tenemos, necesitamos puntos de soldadura lo suficientemente fuerte y resistentes con el grosor adecuado para resistir precisamente estas uniones, ¿ya? Pueden haber grietas, como dice aquí, a nivel de la soldadura.
Falta de unión a la superficie del metal, también puede pasar eso. Y que el punto de soldadura no es lo suficientemente grande, ¿ven? Para resistir estas funciones. Otro de los fracasos tenemos la distorsión. Los puentes metal cerámicos se pueden distorsionar con la misma función o como consecuencia de un traumatismo. Ya, o sea, esto tampoco es demasiado frecuente, pero es bueno que lo conozcamos, ¿no? La distorsión que también está entre estas alteraciones. Tenemos el otro que es el desgaste oclusal y perforación. Este sí es súper común. Este sí van a ver siempre, especialmente en puentes antiguos, ¿no? O sea, pacientes con mordidas traumáticas. Siempre, por más que sea porcelana, se va a desgastar. Hay que ver por eso muy bien la oclusión. Incluso con la tricción normal, las superficies oclusales de los dientes posteriores se desgastan a lo largo de la vida. Es lo que les acabo de decir. Inclusive con la oclusión normal, no siempre con oclusiones traumáticas, obviamente en esos casos va a ser más rápido el desgaste, ¿no ve? Pero inclusive con la oclusión normal, los dientes posteriores se van a ir desgastando, como podemos ver ahí en la imagen. Esto se puede reparar también, pero generalmente esto ocurre ya en puentes demasiado antiguos. Entonces, lo mejor es rehacer todo el puente, ¿ven? Se puede mantener también así, en caso de que al paciente no le moleste y no se vea, no perdamos la parte estética, entonces se puede dejar también así por un tiempo más. Pérdida de facetas, como les decía a un principio, la parte vestibular, ¿no ven? Las de acrílico o porcelana fabricadas en laboratorio pueden desprenderse totalmente. Puede ocurrir también. Y lo bueno de esto es que podemos retirar el puente y llevar al laboratorio para que le vuelvan a colocar nuevamente el material y podemos volver a cimentar. No hay mayor complicación. Pero lo ideal es que no ocurra, ¿no? Pero esto depende también mucho de la posición en la que se encuentre el puente. Hay que revisar, por eso es bien importante revisar la parte de oclusión, porque si se fijan bien en esta imagen que podemos ver, este póntico está ocluyendo justamente con una de las cúspides del premolar inferior. Entonces, obviamente, y va a chocar, va a chocar, va a chocar todo el tiempo hasta que se va a desprender. ¿Ven? Entonces puede pasar también la pérdida de facetas, que es otro factor importante a analizar. Esas eran las alteraciones mecánicas. Como su nombre indica, alteraciones mecánicas son alteraciones que se producen a nivel de los puentes debido principalmente a la fuerza funcional o oclusal que pueden desprender o dañar el puente. También tenemos alteraciones en el diente pilar, ¿ya? Como por ejemplo, tenemos que evaluar la enfermedad periodontal, que puede ser generalizada o manifestarse en una restauración con defectos de diseño, fabricación o mantenimiento. Muchas veces esta enfermedad periodontal la causamos nosotros mismos, lamentablemente, al realizar restauraciones con ciertos defectos, como dice aquí. Entonces, tenemos que observar bien si es que esas alteraciones a nivel del pilar nosotros las hemos causado. De inmediato tenemos que retirar el factor que está causando esta enfermedad periodontal. Problemas pulpares. Aún tomando las precauciones necesarias durante la preparación de los dientes, al momento de la cementación pueden desvitalizarse. Esto es importante también que conozcamos. Muchas veces queremos mantener, como les había dicho en la anterior clase, queremos mantener nuestras piezas pilares vitales, ¿ya? No hay necesidad siempre de hacer tratamiento de conducto. Lamentablemente, una vez que nosotros hemos cementado nuestro puente, al momento de cementar se puede producir esta alteración de desvitalizar a las piezas dentales. Puede ocurrir. No es muy frecuente, pero puede ocurrir. Como puede ocurrir también que de aquí a meses, años, a nuestro paciente le empiece a doler la pieza pilar que hemos utilizado. Entonces, ahí también tenemos que revisar la vitalidad de la pieza pulpar y
evaluar si es necesario un tratamiento de conducto. Caries, a nivel de los márgenes de los retenedores. Se debe identificar la causa y resolver mediante la reparación o sustitución. Entonces, todas estas alteraciones en el diente pilar, igual que las anteriores que eran alteraciones mecánicas, estas alteraciones también son causadas por nosotros mismos, por los odontólogos, por puentes especialmente mal adaptados, que nos pueden producir enfermedad periodontal en el pilar, problemas pulpares también nos pueden producir, y caries obviamente, especialmente a nivel de los márgenes de los retenedores, es decir, a nivel del cuello, a nivel cervical, si es que nosotros no hemos llegado hasta el límite que deberíamos con nuestra prótesis, se nos va a acumular alimento, placa bacteriana, etcétera, etcétera, y se nos va a producir estas caries a nivel de nuestros pilares, ¿ya? Tenemos que curarlas o simplemente vamos a tener que modificar nuestro puente para que llegue un poquito más abajo. Fractura de la raíz o la corona natural preparada, ¿ya? A causa de traumatismos, incluso con la misma función, se realiza la extracción como tratamiento, convirtiendo el retenedor en un puente. Muchas veces puede pasar, pero especialmente en pacientes que estamos utilizando nuestros pilares con tratamiento de conducto. Piezas endodonciadas, se nos fractura, se ha visto muchas veces. Ay, doctor, se ha salido mi puente. Cuando te fijas, está totalmente el puente afuera de boca con la corona más, ¿no? O sea, la corona odontológica, la corona dental propiamente dicha. Se nos puede fracturar, como les digo, pero es más frecuente en pacientes con tratamiento de conducto. ¿Ya? Ustedes saben que las piezas endodonciadas, lamentablemente, por eso es que utilizamos muchas veces pernos para aumentar la resistencia. Lamentablemente, o sea, y es algo que hay que informarles a nuestros pacientes también, porque después termina siendo nuestra culpa y pierden la confianza totalmente en nosotros, nuestros pacientes. Hay que avisarles que los dientes endodonciados con tratamiento de conducto son menos resistentes, son dientes secos, son dientes sin vida. Entonces, a causa de diferentes tipos de traumatismos, inclusive con la misma función de oclusión, digamos, se nos puede llegar a fracturar tarde. Entonces, como dice aquí, convirtiendo nuestro retenedor en un punto. Movimiento del diente. Esto también se lo puede causar, esto por un mal diseño especialmente, por trauma oclusal, enfermedad periodontal o recidiva de un tratamiento ortodóntico. Estas tres causas son primordiales para que nosotros causemos movilidad dentaria en uno de nuestros pilares, ¿ya? Por eso es que tenemos que evaluar bien, especialmente el diseño, como les digo, ¿no? Porque nos equivocamos y en vez de hacerle un bien al paciente, si bien estamos restituyendo una pieza faltante, al restituir esta, si no nos fijamos bien la oclusión y demás, el diseño, causamos movilidad posteriormente en uno de los piezas pilares y ese diente lo va a terminar perdiendo nuestro paciente, ¿no? Si antes le faltaba un diente, ahora le van a faltar dos, imagínense. Fallos de diseño. Tenemos que observar bien el diseño de la preparación del pilar, el diseño inadecuado de un puente que nos va a causar, ¿ya? Entonces, estamos hablando ahora del diseño. Errores y fallos en el diseño de nuestro puente. Al momento de la preparación del pilar, tenemos diseños inadecuados de estos puentes. Y vamos a tener dos tipos de puentes, dos tipos de malos diseños, si ustedes quieren llamar así. Primero, el puente hipoprescrito y los puentes hiperprescritos. Acuérdense bien de esto, ¿ya? Porque va a ser pregunta de examen también. Cuando hablamos de los puentes hipoprescritos, ya el nombre nos está indicando que es hipo, es poco, ¿no ven? Diseños, hablamos de diseños inestables,
número escaso de pilares, ¿no ve? Como por ejemplo los puentes que son en forma de cantilever con tramos largos, puente fijo removible con tramo largo, seleccionando dientes pilares con poco soporte. Como ejemplos tenemos esos. Entonces, esos son los puentes hipoprescritos. Son diseños inestables cuando nosotros tenemos un número escaso de pilares, como por ejemplo el que tenemos en la imagen. Imagínense que tenemos un puente con toda esa longitud y utilizamos 2 pilares solamente. Tarde o temprano, por el número escaso de pilares, nuestro puente va a fracasar. Ese es un fallo de diseño. Nosotros analizamos el diseño, ¿no ven? Depende de nuestro criterio propio. Entonces, debemos colocar la cantidad de pilares adecuada para las piezas faltantes. En estos casos, tenemos que analizar y vemos la importancia de la ley de Ante, ¿no ven? Por eso tenemos que evaluar bien. Si bien no la utilizamos en muchos casos, dependiendo del tipo de paciente, pero por eso es importante que nosotros utilicemos la cantidad adecuada de pilares con relación a las piezas faltantes. ¿Ya? Esos son los puentes hipoprescritos. Son puentes inestables con número escaso de pilares. Los puentes hiperprescritos es todo lo contrario. Mayor cantidad de dientes pilares que no son necesarios, fracasa el retenedor innecesario. Entonces, esto es todo lo contrario. Digamos que nos falta una pieza 22, digamos, un lateral. Y nosotros exageramos ya también en la cantidad de pilares. Tallamos la pieza 23, la 24, la 21 y nos extendemos hasta la 11, digamos. Cuando no es necesario, ¿no? Y especialmente si es una pieza anterior, realmente no es necesario porque las fuerzas oclusales en las piezas anteriores son mucho menores a la de las piezas posteriores. Entonces, esa es la diferencia. Tenemos fallos de diseño, se van a acordar bien. Puentes hipoprescritos y puentes hiperprescritos. Puentes hipoprescritos, diseños inestables con pocas piezas pilares. Y los puentes hiperprescritos, mayor cantidad de dientes pilares de lo necesario. Deficiencias marginales. Deficiencias marginales. A nivel cervical es esto, ¿no ve? Porque el margen donde terminan nuestros retenedores o nuestros puentes es a nivel cervical. Tenemos el escalón positivo, tenemos el escalón negativo y tenemos el defecto. ¿Qué es el escalón positivo? Es un sobreajuste marginal positivo, o sea, exceso, ¿ven? Exceso de material de la corona que protruye sobrepasando el margen de la preparación. El escalón positivo es eso entonces, cuando nosotros tenemos nuestros retenedores, nuestras coronas, con exceso de porcelana, por ejemplo, o con exceso de cerámica a nivel del margen, a nivel cervical, exceso de material. Entonces, ¿qué va a producir esto? El exceso de material está sobrepasando el margen de la preparación. ¿Ya? Se ve como una barriguita ahí a nivel cervical. Los escalones negativos es todo lo contrario, es deficiencia de material, falta de material en la corona y queda expuesto el margen de la preparación. Se puede observar inclusive la base metálica que tenemos cuando tenemos deficiencia de material. ¿Ya? El escalón positivo, exceso de material, escalón negativo, deficiencia o falta de material. Y defecto, que es el espacio entre la corona y los márgenes de la preparación. Ese defecto nosotros tenemos que observarlo al momento ya de realizar nuestra prueba de metal, ¿no ven? Porque nuestro metal ya tiene que llegar hasta los márgenes de la preparación.
¿Ya? Entonces, este es el defecto, que muchas veces lo dejamos pasar y hemos visto que nos puede producir ciertas alteraciones a nivel de margen, ¿ve? En la pieza dentaria, por ejemplo, en el pilar, este defecto sí o sí nos va a producir caries, ¿ya? Porque hay un espacio entre la corona y el margen que hemos tallado nosotros en nuestro pilar. Forma y color defectuosos, que también son culpa nuestra, lamentablemente. Se puede ajustar más la forma in situ que modificar el color. Lamentablemente es así. La forma y el color es un defecto que nosotros tenemos que evaluar antes de ya realizar. En este caso, digamos que imagínense que es una metal cerámica. Antes del glaseado, nosotros ya tenemos que determinar el cambio de color y la forma. Una vez glaseado nuestro puente, ya no se puede modificar ninguna de las dos. Y los problemas oclusales, para terminar, además de producir movilidad del diente pilar, los efectos en la oclusión nos pueden producir lesiones en los retenedores y pónticos por desgaste y fractura. Tenemos que observar y evaluar muy bien la parte oclusal, ¿ya? Porque esta, como hemos observado durante todo este tema, nos van a producir diferentes problemas. Si nosotros estamos mordiendo todo el rato ahí, tenemos un contacto prematuro, imagínense en uno de los pilares, vamos a terminar quitándole la retención y se va a salir nuestro puente, imagínense, vamos a causar movilidad en esa pieza pilar. Entonces, y las lesiones las vamos a producir a nivel de los retenedores, es decir, en las coronas, en los pónticos, desgaste, se nos van a empezar a desgastar porque estamos ocluyendo más de lo necesario y inclusive se nos puede llegar a fracturar la parte del porcelana, ¿ve? Se nos puede salir, como han visto hace rato también, las fracturas de facetas y demás, se nos puede fracturar. Por eso es bueno que nosotros evaluemos muy bien la parte oclusal. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya. ¿Quién ha llegado tarde? Yo, doctor. Tú eres Ana Lucía. Ana Lucía. Ya, muy Sí. bien, Ana Lucía. Lo bueno es que llegaste. Doctor, yo esperé hasta las 8 porque siempre dice a las 8 empieza. Ahí después no tenía el link y estaba esperando que envía. Ahí ya es 8:06 y nadie habla, alguna cosa está mal. Y hablé con mi compañera, se estaba pasando clase y me envió Ya, el link. ya. Ya, chicos. Entonces vayan a desayunar y nos vemos a las 10:30, que es nuestra clase de prótesis fija, de removible, perdón. ¿Ya? Ok, Está bien. doctor.